está sintonizado. Ya. Nosotros intentamos que nos dieran la cita un viernes o un sábado. Buenas noches. Vamos a continuar una disculpa la tardanza. Ya estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en este momento que vamos a tener esta pequeña plática acerca de la introducción al Antiguo Testamento. Vamos a pedir que Él nos ilumine en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bien, la vez anterior, lo que hemos estado viendo es lo que conocemos como el Pentateuco. Esperemos que no nos falle, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que conocemos como el Pentateuco y está constituido por 5 libros, ¿verdad? Ya lo dijimos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nos entretuvimos un poquito en el Génesis y en el Éxodo, porque prácticamente ahí es donde precisamente va a surgir el pueblo de Israel, es donde nace, y precisamente las promesas al pueblo, ahí es donde están plasmadas. Recordemos que estos 5 libros en el tiempo de Jesús, en el tiempo del pueblo, al inicio con el pueblo de Israel, se le conocía como la ley, como la Torá, y prácticamente esto es lo que estudió Jesús. También estos 5 libros nada más, todavía no había más escritos. Posteriormente ya se van incorporando otros escritos y por eso, precisamente por eso le dimos un poquito de profundidad a estos 2 libros. La vez anterior, esta Maggie nos hizo favor de hablarnos de lo que es el Éxodo. Seguramente todo esto ya de alguna manera lo conocemos. Son textos muy conocidos, son textos como que de alguna manera se nos van quedando. A mí en lo personal me gustan mucho estos 2 libros, el libro del Génesis, ¿verdad? Aunque sabemos que hay cosas que no son reales, sino son historias que nos permiten entender precisamente todos los orígenes, ¿verdad? Los orígenes tanto del hombre, del mundo, la creación del mundo, de los idiomas, de todo, pues allí el hombre trata de encontrar cuál es la respuesta a esas preguntas que generalmente nos hacemos. Y el libro del Éxodo es una historia muy bonita, son acontecimientos reales que sucedieron y es donde precisamente también el pueblo de Israel entiende que, hace esa alianza con el Señor, con Yahvé Dios, y entiende que mientras no esté con Él y no haga su voluntad, pues entonces no le va a ir nada bien. Eso fue lo que de alguna manera Maggie nos explicó la vez anterior. Dentro de los libros que vamos a ver también que forman parte del Antiguo Testamento, tenemos los libros históricos, son esos que tenemos ahí: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, el libro de Ruth, Crónicas, también 1 y 2, tenemos a Esdras y Nehemías y tenemos a los Macabeos. Les comentaba yo que todos conocemos, la mayoría sabemos que la Biblia está constituida por ¿cuántos libros? 73. Sin embargo, hay un libro, de hecho es un libro que llevamos, o que se llama de estudio en la escuela bíblica, en Corregidora, en el CEDEC, pues, y en ese libro dice que la Biblia está constituida por 72 libros. Entonces decimos, caray, se equivocaron, ¿qué fue lo que pasó? Yo les decía que no, lo que pasa es que este autor lo que hace es, al igual que otros autores también, lo que hacen es juntar el libro de Esdras y Nehemías como uno solo. Por eso es por lo que a ellos les resultan 72 y a nosotros nos resultan 73. La mayoría de las Sagradas Escrituras tienen este número de 73, ¿verdad? Entonces, para que no haya confusión, si en algún momento encuentran el 72,
parecido a lo que sucedió con los salmos, ¿ya? Por eso tienen a partir de X salmo una doble numeración, ¿ya? Entonces es algo parecido a eso. Hoy vamos a ver, vamos a continuar con el libro de Josué. ¿Se acuerdan quién era Josué? El soñador. ¿Quién? El soñador, no, ese es José, pero estamos hablando de Josué. ¿Se acuerdan? Se les mencionó Maggie. Mano fuerte de Moisés. Exactamente, era la mano derecha de Moisés, ¿verdad? Era el hijo de Nun, y Moisés ve las características que tiene para que él sea su sucesor. Entonces recordemos que Maggie nos dijo que si se alcanza a ver, lo hacemos un poco más grande. Se puede hacer más grande. ¿Se puede hacer más grande ahí? Tú que le sabes, mira, esta niña también sabe mucho, nada más que no nos va a alcanzar el... Yo siempre he pensado que lo deberíamos de proyectar a la pared para que todo el mundo veamos, a lo mejor un poquito. Bueno. Pues es que nomás así, o no cabe. Se va de paso, ¿verdad? Si le pones el numerito, ¿cuántos tiene ahorita? 80, y en el Zoom, ¿cuántos tiene? No se ve. Bueno, lo que sucede es que Dios escoge a Moisés para que libere al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, pues Dios más bien Moisés siempre fue una persona que cumplió la voluntad de Dios. Sin embargo, junto con otros, muchos del pueblo dudaron en el último momento, cuando le pide Dios a Moisés, porque el pueblo le exige que se están muriendo de sed, le dice: ve y toca la roca, ¿verdad? Y Moisés sí la toca, pero como que la golpea, ¿verdad? Y le da más golpes de los que le pide Dios que haga. Entonces, pero aparte, bueno, pues eso se interpreta como que Moisés dudó junto con el pueblo de la palabra de Dios. Entonces, ese es el castigo por el cual Moisés no entra a la tierra prometida, solamente la va a ver. Y de hecho, la mayoría de las personas, es más, todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Ya fueron generaciones nuevas, ¿verdad? Entonces, dice, por eso aquí lo que ahora estamos viendo en el libro de los jueces, bueno, estamos viendo a los jueces y a los reyes, y dice: después de un largo camino por el desierto, en donde Dios purificó a su pueblo por 40 años, pues ya se nos había muerto mucha gente, ¿verdad? Todos los que salieron de allá de la esclavitud de Egipto, se fraguó una nueva generación que traería en la tierra prometida el nuevo pueblo de Israel al mando de Josué, su caudillo. Entonces ahora Josué es el que va a encabezar al pueblo de Israel, y es el que le toca conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Esta tierra de Canaán Dios se la prometió al pueblo de Israel, pero resulta que ya estaba habitada. Y pues sí, Dios se la prometió, pero ahora tiene que conquistar el pueblo de Israel. Y esta labor la va a hacer precisamente Josué. Así que llegando al monte Nebo, los israelitas contemplaron la tierra prometida, siendo esta la nueva conquista, es decir, la nueva etapa de la vida del pueblo elegido. Nueva etapa porque, como dijimos, ya no van a entrar ninguno de los que salieron del pueblo del cautiverio de Egipto. Y por eso, bueno, aquí está la relación entre Moisés y Josué. Aquí termina la misión de Moisés, el más grande de los profetas, que no entra en la tierra prometida por ser de la generación que duda de Yahvé, solo va a contemplar la tierra. Pues hace poquito hicimos un recorrido por allá nosotros, bueno, mi esposa y yo, y tuvimos la oportunidad de ver precisamente el monte Nebo. Y no, pues te dicen, allá aquel puntito, aquellas cositas blancas que se ven allá en la lejanía, esa es la tierra prometida. Y pues pobre de Moisés, fue el único que contempló. Realmente no se alcanza a ver nada, nada más así como cuando uno ve a la lejanía unas casitas por ahí, unos puntitos blancos, está a mucha distancia, y eso fue lo único que pudo contemplar Moisés, después de haber sido fiel al Señor y después de haber realizado lo que él había pedido, sacar de la esclavitud de Egipto y conducirlo en todos los momentos. Recordemos, bueno, les decía Maggie, Moisés siempre gozó del favor de Dios, porque en todos los momentos en que el pueblo de Israel necesitaba algo, por medio de Moisés lo conseguía. En el momento en el que tuvo hambre,
consiguió el maná. Y luego se cansaron del maná y les consiguió las codornices. Se estaban muriendo de sed y les consiguió el agua, ¿verdad? Los estaban picando las serpientes, mordiendo las serpientes, estaban muriendo la gente. Y por medio de Moisés todos estos favores llegaron. Moisés realmente fue una persona muy obediente a Dios, pero al final le falló, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que creemos, ¿verdad? Realmente yo en otros libros que he leído se dice que no se sabe exactamente cuál fue la razón por la cual Dios no le permitió a Moisés gozar de la tierra prometida. Bueno, ese es así nada más, ahora sí que como algo extra. ¿Ya Nena? A ver, vamos a ver si ya Nena le arregló un poco más. ¿Ya se ve un poco más? Un poquito, ¿verdad? Y si no, sáquense más para acá para que lo veamos todos. Bueno, ya investido Josué, una vez que a Moisés le impone las manos, tendrá la misión de establecer al pueblo en la tierra prometida. Vean cómo ya desde cuándo está esto de la imposición de las manos, precisamente para, ¿verdad?, establecer que esta persona es elegida, es una persona escogida por Dios. Entonces, ya con este ritual que realiza sobre Josué, él ya empieza a realizar la misión que se le ha encomendado. Ante la situación de que la tierra prometida por Yahvé ya estaba ocupada, vino el miedo por conquistarla, y una vez más Dios va en ayuda de los hombres. Pues yo creo que es un temor bien fundado, ¿verdad? Vas a conquistar una tierra y no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Aunque él mandó personas para que investigaran cómo estaba, pues de alguna manera no sabían muy bien todo lo que había, porque era una ciudad amurallada la primera que encontraron. Y luego se encuentran con la sorpresa esta que menciona aquí: 5 reyes se alían para impedir el avance de los israelitas, ¿verdad? Josué les hizo frente y les declaró la guerra. Mas al atardecer, la victoria no era todavía completa. Entonces, en un ímpetu de fe, gritó: «Oh sol, detente». Y el Señor le cumplió su deseo, y el día se prolongó de tal manera que antes de que llegara la noche pudo destruir a los ejércitos y tomar prisioneros a los 5 reyes. Bueno, parece en muchos momentos vamos a encontrar narraciones de este tipo, ¿verdad? Muchas de ellas no sabemos si son ciertas o no son ciertas, como también lo que se comenta en la siguiente parte que les voy a leer. La primera ciudad que opuso el paso a los hebreos fue Jericó, bien protegido por murallas. A los pocos días las murallas se derribaron por sí solas delante del arca santa, llevada en procesión al son de trompetas como Dios había ordenado. Se dice que que esto último que se menciona aquí no es verdad. Sí sabemos que Dios tiene el poder y haciendo lo que Dios te pide, pues se puede lograr, se puede hacer, pero en realidad hubo necesidad de conquistar a Jericó, ¿verdad? A través de batallas, a través de guerras, fue como se pudo conquistar esta ciudad y también derribar las murallas. Claro, en muchas cosas, pues Dios, en todo momento más bien, Dios estuvo asistiendo. Entonces, algunas cosas no tenemos la forma de cómo comprobarlas, pero todos son por medio de la fe, ¿verdad? Muchas cosas ya no las vamos a comprobar. ¿Cómo nos podemos regresar en tiempo para ver si fue cierto o no esto que la Sagrada Escritura nos narra? Lo que sí hace el autor sagrado es resaltarnos estos acontecimientos para indicarnos que es siempre una acción que viene de parte de Dios. Porque también si nos ponemos a pensar cómo Dios le promete una tierra al pueblo escogido, una tierra que ya es ocupada, ya es de alguien, ¿verdad? Pero todo tiene su razón, todo tiene un motivo que en muchos momentos cuando lo pensamos bien y por más que lo estudiemos, no vamos a encontrar una respuesta, porque la voluntad de Dios no la vamos a alcanzar a comprender totalmente, ¿verdad? Ahora también en este viaje que hicimos nos comentaba, yo les comentaba también que una de las cosas que nos compartían los guías de allá, el guía en el que íbamos era un hebreo, un judío, y él nos decía: lo que pasa es que, bueno, yo como judío les voy a contar mi historia, ¿verdad?
El pueblo judío tiene su propia interpretación de todo esto, pero recuerden que esa Tierra Santa, pues está habitada por las tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos narra sus acontecimientos a su forma, ¿verdad? A su religión. Pero esto no nos tiene que hacer dudar, o sea, en realidad lo que está basado en la Sagrada Escritura, nosotros lo que está escrito aquí en la Biblia, nosotros lo hemos considerado y así lo sabemos que es palabra de Dios, ¿verdad? No por eso que les estoy diciendo, pues ahora ya nada es cierto, no, sí es cierto. A lo que voy es que no tenemos también una forma total y plena de comprobar que los acontecimientos fueron así. Lo que más nos importa es saber que Dios fue favoreciendo siempre al pueblo de Israel para lograr precisamente de conquistar esta tierra, la tierra de Canaán. Entonces, bueno, ya dijimos cómo conquistan ahorita esta tierra. Poco a poco van a tener, una vez que ya lo ocupan, poco a poco van a estar siendo asediados por diferentes pueblos. Uno de los pueblos que más los va a estar molestando al pueblo de Israel son los filisteos. Un pueblo que ya estaba más constituido, que era guerrero, que tenía más avances en cuestiones de armas, de prácticas de guerra y todo eso. Y bueno, pues el pueblo se va a tener que organizar para defenderse, que es lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Cómo fue la conquista? Bueno, pues ya dijimos cómo se fue conquistando poco a poco. Ahora, el territorio conquistado es dividido entre las tribus de Israel, quedándose sin nada la tribu de Leví. Ustedes se acuerdan que la tribu de Leví es de donde salían los sacerdotes, fue la que se consagró precisamente. Dios así lo decidió, dice, por estar consagrada al servicio de Dios. Entonces a ellos no les dieron una tierra, todos los demás les tocó tierra. ¿Por qué no les tocó a ellos? Por estar consagrados a Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que les daban? Por eso se le entregan los diezmos. A la tribu de Leví era la que le entregaban los diezmos. Ahora, las 12 tribus al llegar y conquistar la tierra prometida se vuelven autónomos en todo, uniéndolas una sola cosa, el culto a Yahvé. Era lo único que los unía. Cada uno de ellos se organizaba en su cuestión económica, política, social, ¿verdad? Y pues los motivos precisamente que les decía de que los demás pueblos digan que los atacan son los que también nos van a hacer que entonces se empiecen a organizar. Los jueces. Bueno, durante unos 3.200 años, no, ahí está mal, bueno, 320 años los israelitas viven divididos en tribus, bajo la guía de los ancianos son 320 años. En todo se ven inferiores a los antiguos habitantes de la región, en lo económico, en lo militar, en lo religioso, y frente a su organización religiosa también se ven inferiores, porque van viendo que tienen ellos fiestas campestres y los pueblos están cercanos, incluso tienen lo que se conoce como la prostitución sagrada, y con esto se sienten atraídos para volverse idólatras el pueblo de Israel. Pues todo lo que van encontrando, ¿verdad? Ellos se van contagiando, van queriendo hacer como imitando a esos pueblos y llegan a caer precisamente en idolatría por estar tomando lo que los demás pueblos hacen. Así el pueblo comienza, bueno, ahí está. Así el pueblo comienza a hacerse autosuficiente y comienza a olvidar poco a poco a Dios, repitiendo la constante de la infidelidad a Dios. ¿Cuál es esta constante? El pueblo hace el mal, Dios lo castiga, Dios le recuerda la promesa, el pueblo se arrepiente y Dios lo perdona. Bueno, pues eso es precisamente lo que nos pasa también a nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros hacemos el mal y Dios en algunos momentos nos envía algo, o como consecuencia de nuestros actos obtenemos algo que no nos gusta, que lo vemos como castigo, ¿verdad? Entonces nos acordamos de que Dios existe y que Él nos pide que nos cumplamos sus mandamientos, sus preceptos y hagamos todo lo que Él nos ha enseñado, y entonces nos arrepentimos y nuevamente Dios nos perdona. Y esta es la constante del pecado, ¿verdad? Así lo hacemos y así le sucedía al pueblo de Israel. De esta manera el pueblo, aún con infidelidad, vuelve el camino del pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Se acuerdan?
el de Adán y Eva, dijimos que había dos cosas allí en el pecado. Uno fue la desobediencia y el otro, querer ser como Dios, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y que el hombre dijo, no, pues la serpiente le dijo, oye, si comes de la manzana no te vas a morir, vas a ser igualito a Dios. Y ahí estamos queriendo ser como Dios. Pues a eso es lo que le pasa al pueblo de Israel precisamente, ¿verdad? Dice, por eso dice, de esta manera, bueno, o sea, luego que acá, mientras que, o tú no lo tienes allí, de esta manera, ¿qué dice? De esta manera el pueblo, aún con su infidelidad, vuelve al camino del pecado original, creyendo que es mejor separarse del poder divino y creer que es mejor el poder del hombre. Ok, ¿ya? Entonces el pueblo de Israel se olvida precisamente de que Dios le ha pedido, hizo una alianza con él, ¿se acuerdan? En el monte, ¿verdad? Hace una alianza por medio de Moisés, y lo único que le pidió es que lo tomaran a Yahvé Dios pues como su Dios, y que él tomaba a este pueblo elegido como su pueblo. Entonces eso se le olvida fácilmente al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que apenas habían hecho la alianza? Y ahí va Moisés a platicar con Dios. Se sube y baja luego con las tablas. ¿Y qué se encuentra? El becerro de oro. Ya está ahí de la idolatría. Luego acaban de hacer la alianza. ¿No les ha pasado que así nos sucede en la vida también? Te acabas de confesar, haces el propósito de enmienda, pero el diablo es bien abusado. Te pone el pecado de la forma más atractiva, así como se la puso a Adán y Eva, ¿verdad? En ese significado, una jugosa manzana. Aquí cada quien sabemos qué es lo que nos atrae, y eso es lo que te pone el diablo luego, ¿verdad? Yo en lo personal sí les he dicho, pues en varios lugares, ¿no? Me estoy levantando de confesar, doy la vuelta y ya está ahí el pecado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos pasa. Queremos nosotros hacer nuestra propia vida y tomar nuestros propios criterios, no los de Dios. Eso es a lo que se refiere esto. Ahora, sin embargo, los jueces se encargarán de dirigir al pueblo y recordarle que Dios sigue bendiciendo por ellos, convirtiéndose en los guardianes al culto de Yahvé. Estas personas, los jueces, fueron personas que Dios escogió en los momentos para hacerlos que ellos fueran los líderes y ayudar al pueblo de Israel a salir en los momentos difíciles de su vida, de la trayectoria que iba teniendo, ¿verdad? Porque en muchos momentos se sintieron desamparados, derrotados, se sintieron alejados de Dios, pero todo fue consecuencia del pecado, ¿verdad? Fue alejarnos de Dios, pues nos sentimos desamparados. Y algunos de esos jueces, bueno, pues aquí menciono algunos, son Otoniel, Esbará, Débora, Gedeón, Jefté, Abdón, Sansón y Samuel. No los vamos a ver todos, bueno, esta es nada más una introducción. De hecho, nada más voy a mencionar a dos que ya de alguna manera nosotros lo conocemos. Ustedes conocen muy bien la historia de Samuel, ¿verdad? Aquel niñito que ¿desde cuándo fue consagrado a Dios? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer, ¿verdad? Su mamá lo consagra a Dios. Era una mujer estéril, no podía tener hijos, bueno, más bien una persona que no podía tener hijos, y le dice a Dios: si tú me regalas un hijo, te lo voy a consagrar a tu servicio, ¿verdad? Y Dios le concede esa gracia, y entonces Sansón es consagrado. Samuel, estoy viendo al otro. Samuel es consagrado. Y entonces lo pone al servicio de un sacerdote que se llama Elí, ¿verdad? Y como en aquel tiempo todavía las cosas no se conocían muy bien, ¿eso es lo que seguía? Ok. Dice: Samuel es el último y más grande juez de Israel. Su madre lo consagró al servicio de Dios desde antes de nacer. Esto está en el libro de Samuel, en el primero. Estando con el sacerdote Elí en una habitación cerca de la tienda de las citas, donde se guardaba el arca de la alianza, Dios empieza a comunicarse con él, dándole la misión de hablar en su nombre. Bueno, ¿se acuerdan que él estaba dormitando ya? ¿Verdad? Y el Señor escucha la voz de Yahvé, ¿verdad? La voz de Dios, que le dice: Samuel, Samuel, y él piensa que le habla el sacerdote, y así sucede 3 veces, y al último Elí le dice: ya comprendí qué es lo que pasa. Cuando vuelvas a escuchar la voz, ¿qué le dijo que le dijera? Habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad?
Bueno, pues estas palabras las hemos tomado nosotros también cada vez que estudiamos la Sagrada Escritura. Se nos recomienda que le digamos a Dios eso mismo, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Bien, y Samuel es precisamente uno de los más grandes jueces, pero a la vez también es profeta. De hecho, es el último de los jueces, Samuel, y también es un gran profeta, Samuel. El otro de los jueces que les quiero comentar, también lo conocen muy bien, es Sansón. Todos sabemos la historia, ¿no?, de Sansón y Dalila. Bueno, Sansón tenía una fuerza. Bueno, estos dos hombres coinciden, ¿verdad?, porque sus mamás no podían tener hijos y los dos son consagrados. ¿Se acuerdan que Sansón tenía una característica? Una cabellera enorme, ¿verdad? Y ahí radicaba su fuerza. Generalmente las personas consagradas a Dios en ese tiempo se les llamaban nazirenos, y eran unas personas que se identificaban porque la navaja no cortaba su cabello. Por eso eran ellos así muy melenudos, ¿verdad? Entonces, en el caso de Sansón, bueno, pues ya sabemos que la fuerza no era porque tuviera cabello largo, sino porque Dios le concedió esa fuerza. Y como les decía en alguna ocasión, bueno, él llegó a conquistar con una quijada de burro a más de 1000 hombres. Vencía todo un ejército porque tenía una fuerza descomunal. Y lo que yo les comentaba es, si eso hizo Sansón nada más con la quijada de burro, imagínense con el burro completo, ¿qué hará, verdad? Si nosotros también le ofrecemos a Dios toda nuestra persona, sin ofender a nadie. Por eso le digo, con el burro completo, ¿qué Dios no podrá hacer, verdad? Entonces, bueno, en el caso de este hombre, él cometió el error de enamorarse de una mujer que era pagana, ¿ya? Dalila, bueno, los filisteos no sabían cómo dominar a este hombre por su fuerza, y entonces uno de los sacerdotes dijo, ya sé cómo lo voy a hacer, voy a acercarle la tentación, y le mandó a Dalila. Y bueno, pues esta mujer era muy sabia en estos menesteres e hizo caer a Sansón, ¿verdad? Entonces, tanta confianza y tanto pues qué será, amor y ofrecimientos le hizo, que al final de cuentas le toma confianza y le pregunta, bueno, ¿y dónde radica tu fuerza? Y le confiesa, es mi cabellera, por eso no la toca la navaja. Y pues de ahí se aprovechó Dalila y le cortan el cabello y al rato lo dominan al pobrecito, ¿verdad? Por eso, muchachos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? No hay que dejar que la navaja tú corte tan rápidamente el cabello. No, así que, bueno, al final de cuentas Sansón sigue siendo fiel a Dios, aunque él le falló, y lo que quiere hacer ahora es pues volver a tomar esa confianza con Dios, retornar a esa amistad que tenía con Dios. Como sabían que Sansón era una persona muy fuerte, con mucha fortaleza, los sacerdotes de Baal le dicen, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Te vamos a usar a ti ahora para que vengas, como ya no tienes la fuerza, te vamos a obligar a que adores a Baal, ¿verdad? Y lo que hacen es, le sacan los ojos y le ponen grilletes y lo atan a unas columnas. Y le dicen, pues ahora tú vas a tener que adorar a nuestro Dios, y cuando todos te vean que tú adoras a nuestro Dios, pues tú eres el más fuerte, ahora todos van a querer seguirte, ¿verdad? Porque él era juez, a la vez era guía del pueblo. Y lo que le pide al último Sansón a Yahvé es, ¿sabes qué? Regálame la fuerza nuevamente por una sola vez. Lo que voy a hacer es asistir a esa celebración que quieren los filisteos que hagan, y cuando esté en el templo voy a hacer que el templo se caiga con mi fuerza descomunal y todos van a morir. Y así pasa. Muere también Sansón, muere Dalila, mueren los filisteos, y bueno, pues esa fue la forma en cómo se vengó y cómo hizo que nuevamente el pueblo creyera en el Dios verdadero que es Yahvé Dios. Ahora bien, pues todos los demás ¿cómo se llaman? Jueces también tienen unas historias muy, muy especiales, ¿verdad? Hay una persona que se llama
Noemí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Noemí? Tiene, bueno, de Ruth primero, ¿verdad? De Ruth. Ella es primero Noemí, y luego Ruth, o es Ruth. Noemí es suegra de... Es la suegra, ¿verdad? Bueno, ok, Noemí es la suegra de Ruth. Sí. Y entonces Noemí tenía 2 nueras. De hecho, bueno, se habían casado con sus hijos. Resulta que los 2 hijos se mueren, cada quien en un momento diferente. Y ya no queda, de alguna manera, Noemí dice, bueno, ya no tengo, ustedes nueras ya no tienen un vínculo conmigo, ¿verdad? Y entonces les dice, váyanse a su tierra, ya para que ustedes puedan ser libres, ¿no? Y allá júntense nuevamente con su familia. Pero resulta que la otra nuera sí se va, con mucho lloriqueo y todo lo demás, pero Ruth no. Ruth le dice, ¿cómo le dijo? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Exactamente, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo iré a donde tú vayas, ¿verdad? Y bueno, pues de esta manera, esta mujer pues se va a vivir precisamente nuevamente a la tierra de Canaán. Y cuando está ella se enamora de un joven que anda ahí trabajando y después forman familia y resulta que este joven, ¿verdad? Bueno, es familiar precisamente de Noemí, pero ella que es, ella que es pagana, porque no era de allí, ¿verdad? No era israelita, va a ser la abuela del rey David, ¿verdad? Va a ser la abuela del rey David. Qué gran bendición, un pagano, ¿verdad? Teniendo esta bendición tan grande. ¿Qué nos invita o a qué nos invita esto? Pues nosotros no somos paganos, somos cristianos, pero ya vimos que si las bendiciones de Dios son para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos de los jueces. Ahora bien, cuando ya termina Samuel se hace viejito, bueno, ahí dice, cuando Samuel ya es anciano y es el último juez, ¿verdad? Como lo dijimos, estamos alrededor del año 1020 a.C., el pueblo de Israel quiere parecerse a los otros pueblos y quiere también un rey que lo dirija. Dios, a pesar de mostrarle al pueblo lo que un rey hace de malo, no quiere escucharlo y quiere un rey a como dé lugar. Y de esta manera comienza la historia de los 3 grandes reyes de Israel, que son Saúl, David y Salomón. Bueno, entonces, ya dijimos que Samuel fue el último juez, ¿verdad? Pero él fue una persona que como dirigente del pueblo fue admirado y muy querido porque era muy honrado y era muy favorecido por parte de Dios. Tenía un gran temor de Dios y hacía las cosas adecuadamente. Pero como él se hizo ancianito, le dijo a sus hijos, pues ahora ustedes entren al quite, pero estos hijos resultaron viejos, ¿no? Ellos hacían las cosas a su favor, se aprovechaban del pueblo y no hacían lo correcto. Entonces el pueblo se queja, ¿verdad? Y va a ver precisamente a Samuel y le dice, ¿sabes qué? Pues tus hijos no lo hacen para esto, por eso nosotros ahora queremos, y como también ya habían visto que los demás pueblos tenían reyes y esos reyes eran los que salían en el momento de las batallas, iban al frente, ¿verdad? Y eran los que los impulsaban a pelear y eran los que les daban la valentía y los que los iban motivando, pues dijeron, nosotros también queremos un rey. Y entonces el pobre de Samuel no le queda otra cosa, ¿verdad? Va y le dice a Dios, oye, ¿sabes qué? Estoy bien enojado del pueblo que dices que es tu pueblo, ¿verdad? Quiero un rey y yo estoy bien enojado porque ¿qué no se dan cuenta que tú eres el rey? Y le dice, precisamente, ¿verdad? No están enojados contigo, están enojados contra mí, a mí hasta que me están ofendiendo y yo no estoy enojado. Dale al pueblo lo que te pide, nada más adviértele primero qué es lo que va a hacer el rey, que no les va a favorecer en todo. Y ya, bueno, pues si tú quieres que así lo haga, así lo voy a hacer. Y entonces este hombre, Samuel, va y le platica al pueblo, ¿saben qué? Les vamos a dar a su rey, pero tomen en cuenta que él va a tomar a todas sus hijas y las va a poner al servicio en el palacio, ¿verdad? Para que sean cocineras de la limpieza, que peinen, las de todo, pues. Se va a llevar a sus hijos también para que sean los guerreros y para que estén también al servicio del rey. Les va a quitar sus tierras, sus posesiones y se les va a repartir a las personas que son las allegadas allí al rey.
Total, que le hace toda una lista de todas las cosas que van a perder. ¿Y qué creen que dijo el pueblo? Que sí, que querían un rey, ¿verdad? Bueno, entonces pues Dios les concede este favor. Y entonces al primer rey que les va a conceder es al rey Saúl. Hago la aclaración que aquí estamos mencionando a los 3 reyes más grandes. El pueblo de Israel tuvo muchos reyes, ¿verdad? Pero estos 3 son los más grandes. ¿Por qué son importantes? Bueno, el primero es Saúl. ¿Por qué es importante? Saúl fue un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo y dirigirlo. Se trata de un hombre valiente que ofrece muchos servicios a la causa del pueblo, pero al mismo tiempo es orgulloso, desobediente a la voluntad de Dios. Por eso Dios lo rechaza. Saúl, ¿cuál es el mérito de Saúl? Bueno, es el primer rey del pueblo de Israel. Eso sí, Saúl es el primer rey. Dios directamente lo escoge, ¿verdad? Le dice a Samuel que él lo unja y lo unge como rey. Pero resulta que, ¿cuál fue la causa? Lo que le encomendó Dios que hiciera, que cuidara y guiara a su pueblo. Eso es lo que tenía que hacer, cuidar y guiar al pueblo. Y entonces resulta que en una batalla que va haciendo muchas conquistas, como dice ahí, Saúl de esta forma hace la voluntad de Dios en el comienzo de su reinado, pero su envidia y avaricia lo hace faltar a su vocación y prefirió oír la voz del pueblo que la de Dios. Por envidia se vuelve avaro, pues confía más en la capacidad humana que en el plan divino, y de esta manera el hombre vuelve a pecar contra Dios y se aleja de su camino. De esta manera se aparta de Dios, expresando un terrible odio por David, y termina suicidándose, finalizando así su reinado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Bueno, él estuvo conquistando, haciendo muchas batallas, y Dios lo favorecía, ¿ya? Pero en una de las batallas en donde él veía que iba a perder, le dice Samuel: ¿sabes qué? Ya hablé con Dios y dice que vamos a ofrecer un sacrificio, que le ofrezcamos un sacrificio, así que yo voy a venir y ofrecemos el sacrificio, tal día, tal hora. Y resulta que Saúl veía al ejército que enemigo y lo superaba en número, y oía que ya se estaban preparando para el ataque, y entonces dijo: ay caray, pues nos van a ganar. Y este hombre, el sacerdote Samuel, no llega. No, pues lo que Dios quiere es que ofrezcamos un sacrificio, y si no lo ofrezco en este momento, pues se nos va a venir el pueblo, el ejército enemigo, y nos va a ganar, nos va a vencer. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que ofrece el sacrificio. Y cuando llega, despuesito de que acaba de terminar de ofrecer el sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Pues no te dije que íbamos a ofrecer el sacrificio. Yo soy el sacerdote, yo soy el que lo tengo que ofrecer. Por esta razón desobedeció a Dios, y por esta razón Dios ya no le dice: tu reino no va a durar. Y entonces no dura por eso. Pero también hay otra razón. En las conquistas siempre les decían que lo que es el botín no tenían que tomarlo, ¿verdad? Sino que lo dejaran. Y los hombres de Saúl resulta que lo toman, y en lugar de castigarlos, pues los consiente, los deja ahí. Ahí está otra desobediencia que hace, ¿verdad? No hace lo que le pide Dios. Por eso dice: confía más en los hombres. Quiso tenerlos contentos. ¿Qué hubiera pasado si les quita el botín? Pues tal vez se lo hubieran revelado, ¿verdad? Se lo hubieran echado encima. Quiso agradar a los hombres y no agradar a Dios. Estas son las causas por las cuales Saúl no pudo continuar su reinado. ¿Quién le sucedió en el trono? Bueno, pues este jovencito que se llama David. Sabemos que David era muy amigo de un hijo que tenía Saúl, se llamaba Jonatán, ¿verdad? Y Jonatán, bueno, pues quería mucho Saúl a David, y David poco a poco se fue ahora sí que acercando al palacio, porque resulta que él tenía varias habilidades. Era un joven que le gustaba tocaba el arpa y lo tocaba bien. Y resulta que el pobre de Saúl le daba como migrañas, mucho dolor de cabeza. ¿Verdad? ¿Mande? Eso mero le daba.
Entonces le dicen que David sabe tocar y va y le toca algunas interpretaciones ahí y lo hace que se calme, se le quitaban sus dolores de cabeza. Y esa fue la forma en cómo se fue acercando precisamente al servicio del rey. Pero resulta también que, pues todos sabemos esta historia de este joven David, cómo fue elegido por parte de Yahvé Dios también, ¿verdad? Manda al profeta Samuel también y le dice: ve a la casa de allá de este hombre Kiner, Jesé, ¿verdad? Ve y vas a elegir, vas a ungir al que yo te indique. Y entonces pues ya va y le dice: oye, pues vengo a ungir a uno de tus hijos, mándalos llamar, y llama al primero, ¿verdad? Un joven alto, muy varonil, de buena presencia, y dice: este es el que tengo que ungir. Y le dice Yahvé Dios: no, ese no es. Y tú ves a las personas con los ojos humanos, pero yo lo veo con los ojos, veo el corazón. Y entonces así es el desfile de todos los hijos, y se le acaban los hijos a este hombre y no encontró al que tenía que ungir, porque todos dijo Diosito que no. Y entonces le dice: bueno, pues ya no tienen más hijos. Sí, dice: pero es un escuinclillo que anda allá cuidando los animales, pues mándalo traer. Y ya lo trae. Dicen que era un jovencito muy vivaracho, muy flaquito, ¿verdad? También de buena presencia, algo como rubio, ¿verdad? Y le dice Yahvé Dios: a este tienes que ungirlo. Y lo unge. Y él, bueno, pues como está muy cercano, ya una vez ungido, como está muy cercano al rey, resulta que los filisteos, ¿verdad?, les presentan siempre eran los que los invadían. Y entonces en una de las guerras llega un hombre dirigiéndolos, un hombre muy alto llamado Goliat, ¿verdad? Y todo el mundo le tenía miedo. Y entonces dijo: pues a todos ustedes los voy a matar porque son como perros, son puros perros, ¿verdad? Los voy a matar. Y David escucha eso y dice: pues ¿cómo nos está ofendiendo al pueblo de Dios? Dice: no, Señor, dame la fortaleza y yo lo venzo, ¿verdad? Confiando en ti lo haré. Total que reta Goliat a todo el pueblo, y el que tendría que haber salido al frente debió de haber sido Saúl. Pero Saúl también como que tenía mucha conciencia, y dijo: no, yo como que no me hallo mucho en eso. Y entonces pues se ofrece este jovencito y le dice Saúl: pues es que tú ni siquiera eres guerrero, no tienes ni la fuerza, ¿cómo lo vas a vencer? Yahvé Dios me ayudará. Y le quiere poner todo su armadura y su espada, ni siquiera la puede cargar el pobre de David, ¿verdad? Y con su armadura se siente pues pesado. Dice: no, ¿sabes qué? Yo así solito, porque voy precisamente confiando en Dios. Y ya sabemos la historia: agarra una piedra, con su honda vence a este hombre, y con la espada, precisamente la misma de Goliat, con esa le corta la cabeza y vence al pueblo. Entonces ya desde allí le empieza a caer muy bien al pueblo jovencito David. Y pues como en aquel tiempo se hacían odas, canciones y cosas por el estilo, las muchachas empezaron a hacer cantos, ¿verdad?, respecto a estos dos hombres, David y a Saúl. Pero no le gustó, no le cayó en gracia para nada lo que decían estas odas, ¿verdad? Porque decían: Saúl venció a 1000, pero David a 10,000. Pues como si yo fui el rey, ¿por qué alaban a aquel? Y ya desde ahí le empezó a caer mal a Saúl le empezó a caer mal el pobre de David. Y en varias ocasiones lo quiso matar, nada más que lo favoreció la amistad que tenía con Jonatán. Y él le advertía: ¿sabes qué? Te quiere matar mi papá, mejor huye. Y en una de esas huidas que hizo, se fue y se ocultó a una cueva. Y cuando estaba por ahí en esa cueva, pues lo iba siguiendo también el rey Saúl. Llega cansado a la cueva y se mete en la misma cueva donde están David, ¿ya? Y entonces, pues como está cansado, llega y se duerme el Saúl. Y entonces sus compañeros con los que iba huyendo, David le dice: pues es el momento, aprovechate, mátalo, aquí lo tienes a merced. Dice: no, es que no lo puedo matar, Dios lo eligió, es un consagrado. Entonces no lo mata, y lo que hace es que le corta una parte de su manto. Y ya el otro día se despierta temprano Saúl para seguir
buscando a David, y cuando ya está un poco retirado le dice: Rey David, digo el rey Saúl, mira, ayer en la noche te tuve a mi merced y no te maté, así que espero que hagamos las paces, y ya de ahí le permite vivir ya con tranquilidad. Ya vimos que entonces él mismo se quita la vida, ¿verdad? Saúl. Ahora bien, entonces dice que después de una larga actividad de alianzas que se hacen entre el pueblo y el rey, ¿verdad? Y también influye el asesinato de Isbaal, porque aquí recuerden que son 12 tribus. Entonces la tribu de Israel, ¿verdad? La tribu de Israel nada más reconoce como rey a David, y las otras no. Están al mando de Isbaal, que es el hijo de Saúl. Pero resulta que alguien asesina a Isbaal, y entonces a partir de ese asesinato toma posesión de las 12 tribus de Israel el rey David. El rey David es reconocido ya por las 12 tribus y toma posesión de Jerusalén, ¿verdad? Y ya estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Por esta acción de asesinato del rey de Isbaal, manda David matar a la persona que mató a este rey, ¿verdad? Porque él lo considera que es injusto. Ahora bien, bueno, pues a pesar de, David, hombre escogido por Dios, que se le llamará el rey modelo de Israel, ¿verdad? Realmente es un rey que gobernó muy sabiamente, gobernó muy acorde a lo que Dios le pedía, pero como todo humano tenemos debilidades, y este hombre también las tenía, ¿verdad? Un hombre según el corazón de Dios, dice, por eso era el rey modelo de Israel, un hombre según el corazón de Dios, pues Dios está con él. Lucha contra Goliat y lo vence en el nombre de Yahvé, que fue lo que dijimos. Nunca confió en su fuerza, sino siempre que Dios lo iba a asistir. Y Dios a este hombre le edificará una descendencia, una dinastía real, pues de ella nacerá el Mesías esperado. O sea, esta es una promesa que Dios le hace a David: de ti nacerá el Salvador del mundo. Ahora bien, sin embargo, también su debilidad, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Como hombre, su debilidad como hombre lo hará caer en el pecado de Betsabé, mujer de Urías. Cometerá 2 faltas graves, 2 pecadores. ¿Cuáles? El adulterio y el homicidio. Y aún así, era el preferido de Dios, de los 3 grandes reyes. Yo no estoy diciendo, pues vamos a matar y vamos a ser infieles. No. O sea, veamos cómo Dios es bondadoso y misericordioso. Es más grande su misericordia que su justicia. Y precisamente, aunque este hombre tuvo esas debilidades y cayó en estos 2 pecados, pues siguió siendo el preferido de Dios, porque actuaba según el corazón de Dios, ¿verdad? Ahora bien, en estos momentos yo les comentaba, este hombre, pues miren nada más hasta dónde llegan las debilidades de las personas, ¿no? Tenía más de 600 mujeres, 300 que eran sus esposas y 300 que eran concubinas, ni siquiera una por día en un año, ¿verdad? Una diaria por año. Y resulta que una mujer que se llamaba Betsabé se estaba bañando, y este hombre estaba contemplando la naturaleza, y de repente encontró esa naturaleza, ¿verdad? Y dijo: tráiganmela, duerme con ella, y ella queda embarazada. Y entonces, ¿qué es lo que hace David? Bueno, pues como muchos, tratar de ocultar el pecado. Y entonces dice: resulta que estoy embarazada, soy esposa de Urías. ¿Y quién es Urías? Pues es alguien que está a tu servicio, está combatiendo. Tráiganme a Urías. Y emborracha a Urías y le dice: ahora vete a disfrutar de tu mujer, porque has batallado mucho, has dado todo lo que se le exige a un valiente en batalla, ¿verdad? Y lo manda a dormir a su casa. Y el Urías lo que hace es: ¿yo cómo voy a ir a mi casa? Bueno, y se queda ahí en la entrada del palacio. Y dice: ¿yo cómo voy a ir a dormir a mi casa cuando mis compañeros están allá? Y ahí se queda. Y luego le busca de otra manera otra vez el rey, y vuelve a hacer lo mismo Urías. Total que se cansa el rey y dice: bueno, pues ahora vete a luchar, ya que es lo que quieres. Y le manda una misiva con él mismo: ¿sabes qué? Dásela a tu general, al que está al frente de la batalla, y dice: pon a Urías en el frente más difícil. Y muere Urías. Por eso comete homicidio este hombre.
Y una vez que ella muere, bueno, pues Dios les da nuevamente un hijo. Y bueno, ya la toma como esposa a esta Betsabé. El hijo que tiene con Betsabé, sí es Betsabé, ¿verdad? Sí. Muere, el primer hijo muere. Pero luego, como ya la tomó como esposa, le concede otro hijo, que ustedes ya conocen quién es, Salomón, ¿verdad? Le concede a este hijo que es Salomón. Y ahora vamos a ver qué más dice aquí. Dice, además una voz de Dios clama el arrepentimiento. Natán, el profeta, lo reprende y David se arrepiente volviendo su rostro a Dios con el Salmo 50 que ya lo conocemos, ¿verdad? Así David se convierte en un modelo a imitar y no solo de admirar, pues reconoce su pecado para volver su rostro a Dios. Bueno, seguramente, ya la Sagrada Escritura no nos menciona más cosas negativas de este hombre, pero el arrepentimiento que muestra en este Salmo 50 es admirable, ¿verdad? Las frases que dice en las que le implora el perdón a Dios, el arrepentimiento que manifiesta, por eso nos dice que aquí es un modelo a imitar, ¿verdad? Porque reconoce su pecado y porque se arrepiente para volver nuevamente su rostro a Dios. Recordemos que Natán es el profeta que es enviado para decirle cuál es su falla, ¿verdad? Porque estaba muy contento el rey, dije, ya nadie se dio cuenta, nada más entre Betsabé y yo sabemos el problema y ya se calmó la cosa. Y le cuenta aquel cuentito Natán, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Había un hombre que tenía una borreguita bien bonita, bien hermosa, la más preciosa de todas las demás, y el otro tenía, a un lado estaba su vecino que tenía muchas borreguitas, pero aquel era bien envidioso, vio aquella y dijo, no, esta es la mejor, está mucho mejor que las mías, y lo que hizo fue, la agarra, la mata, y la ofrece para sus invitados. Y le dice, David interrumpe a Natán y dice, ese hombre merece la muerte, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pues ese hombre eres tú, le dice Natán. Tú le quitaste la mujer a Urías, tenía 600 tú, y él nada más tenía una y se la quitaste, y lo mandaste a matar. Por eso hace este Salmo 50, porque él se arrepiente sinceramente. Ahora bien, esto es una gran enseñanza de David, el hombre que aún estando cerca de Dios peca, pero se arrepiente. Pues cuantas veces nuestra fragilidad humana nos hace flaquear, pero Dios nos vuelve a recibir con el corazón abierto. Ya, sí, ya sabemos que la misericordia de Dios es más grande que su justicia, pero no debemos de abusar de la misericordia de Dios, ¿verdad? Se supone que cada vez que nos vamos a confesar, llevamos esos 5 pasos de la buena confesión, y el último dice que es, el propósito de enmienda, ¿verdad? Es el cuarto, me parece. Entonces, ese propósito de enmienda es bien importante, en no volver a pecar. Durar un buen tiempo para no volver a pecar, menos con el mismo pecado. Yo les digo que, bueno, pues a mí sí con mucha pena, pero se los confieso, tengo un pecado que estoy confiese, ya ni sé desde cuándo, pero no lo he podido superar. Y bueno, en el caso de mis asesores, de mi asesor espiritual, me dicen, no te preocupes, sigue trabajando, algún día lo podrás superar, ponte en las manos de Dios, pídele su gracia y las cosas saldrán. Entonces, bueno, yo creo que eso es precisamente lo que todos deseamos, ¿verdad? Superar todo ese tipo de dificultades que se nos presentan. Dice, sin embargo, por la mujer de su pecado, que estábamos hablando precisamente, que era Betsabé, vendrá la gloria el nacimiento de su hijo Salomón, lo que mencionamos hace rato, enseñándonos Dios que no es un Dios rencoroso, sino que olvida nuestro pecado para nuestro beneficio. Qué bueno que Dios tiene amnesia, se le olvidan las cosas, sobre todo nuestro pecado, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que al que no se nos olvida es a nosotros. Hay muchos de nosotros que aunque ya hayamos confesado los pecados, todavía nuestra conciencia nos lastima, recordándonos que esa falta la tenemos ahí. Y eso pues hay que irlo pidiendo también la gracia de Dios para que superemos ese sentimiento, ¿verdad? Esa conciencia que tenemos. ¿Por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos dudando del sacrificio de amor que Dios hizo, ¿verdad? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Jesús, ya lo hemos dicho muchas veces, murió por todos los pecados del mundo, ¿verdad? Los que se han cometido en el pasado, los que estamos cometiendo ahorita y los que se cometerán en el futuro. De tal manera que pues el pecado ya no debe de pesar sobre nosotros. Una cosa es el pecado, ¿verdad? Ya lo dijimos, el pecado tiene 2 consecuencias, ¿verdad? Ya lo dijimos. Una es, ¿cuál?
Son dos consecuencias del pecado. Una es la pena y la otra es la culpa. ¿Cuál es la que nos borra la confesión? La culpa, ¿verdad? La culpa es lo que se nos perdona en el momento de que nosotros nos confesamos, pero nos queda la pena, y la pena está a veces bien complicada de hacer. Por eso dicen que las personas, o que hay por ahí un ánima en pena, ¿verdad? Porque no han cumplido esas penas. ¿Qué es la pena? Bueno, nosotros cuando cometemos un pecado tenemos esas dos acciones o caen sobre nosotros, la culpa y la pena. La culpa es haber cometido el pecado, haber hecho algo que está en contra de lo que Dios nos ha pedido. Eso es lo que nos perdona Dios en el momento de la confesión. Pero la pena es la reposición del daño que hicimos, ¿verdad? Yo les digo que el ejemplo más claro es el de cuando uno roba. Yo robé 1,000 pesos, pues voy y lo confieso, pero ya se me perdonó, ahí la culpa. ¿Y la pena cuál sería? Pues resarcir los 1,000 pesos, ¿verdad? Que lo que he robado. Entonces, en ese sentido está muy fácil de reponerlo. Y también no tan fácil, porque ¿qué sentiría la persona a la que yo le robé? Si era un dinero que estaba guardando para comprar una medicina, ¿qué sintió cuando no lo pudo comprar? ¿Qué tuvo que hacer? O sea, todo ese tipo de sentimientos y de acciones, cosas que hay en su corazón, ¿yo con qué se las puedo pagar? No lo puedo reponer con nada. Eso es lo que nosotros vamos a pagar precisamente en el purgatorio, ¿verdad? Y nosotros, bueno, pues lo tendremos que purificar ahí, lo tenemos que pagar. Sin embargo, bueno, pues como hemos dicho, ahorita estamos en el año de gracia, que es precisamente lo que nosotros debemos de aprovechar para que estas penas que debemos de cumplir no sean perdonadas, ¿verdad? También aquí, mira, hay una forma de cómo cubrirlas o de cómo pagarlas, es a través de las obras de misericordia. Si nosotros realizamos obras de misericordia, esas penas también se van disminuyendo. ¿Cómo y cuánto? No sabemos, ¿verdad? No sabemos ni cómo es el tiempo en la eternidad. ¿Cuánto tiempo vamos a durar en el purgatorio? ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Poquito, mucho? Bueno, yo sé una historia, no me acuerdo de qué persona es una religiosa que dicen que estaba muy enferma, ¿verdad? Y entonces duró muchos años enferma en cama, y un día le dijo a Diosito, ¿sabes qué? Bueno, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ya sufriste mucho aquí en tu altar de dolor. ¿Quieres de una vez pasar al purgatorio y ya para que no estés sufriendo aquí en vida? Le dijo, no, sí, encantado, pues ya todos sabemos que es un pasito ya, ¿no? Para allá. Y entonces dijo, yo sí voy cuando Dios. Y bueno, pues para eso tuvo que haber muerto, ¿verdad? En algún momento. Resulta que llega al purgatorio y luego le habla a Jesucito, no duró ni 5 minutos allá, y le dice, no, Señor, sácame de aquí. ¿Cómo? Pues no me dijiste que quería estar. No, sácame de aquí, regrésame a mi año donde yo estaba. Y se regresó. Entonces me imagino que vuelve a la vida, ¿verdad? Nuevamente, así como un paro cardíaco, la resucitan y llega. Y le preguntan a las hermanas, ¿qué pasó? Pues no, que ibas al purgatorio. Pues sí, estuve en el purgatorio. ¿Y por qué te viniste? Pues ya estabas ahí un pasito para llegar al cielo. No saben ustedes lo que se siente estar en la ausencia total de Dios. Pues sí, porque allá ya no puedes pedir por ti. Aquí nosotros, como sea, ¿verdad? Ciegos o sordos o paralíticos o como estemos, podemos pedir por nosotros mismos, pero allá ya no puedes pedir por ti. Las cosas que tienes que resarcir son ahorita, las cosas de las que tienes que perdonar son ahorita, el amor que tienes que mostrar es ahorita. Entonces, bueno, pues ese es el caso de esta hermana, y es algo parecido a lo que les digo aquí. No debemos de abusar de la bondad y de la infinita misericordia de Dios. Bueno, sigue, Janice, por favor. Bueno, vamos a ver a Salomón. A Salomón le sucede tu hijo, a David le sucede tu hijo Salomón como rey. Esto lo encontramos en Reyes, en el libro de Reyes. Salomón, hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para continuar la descendencia en el trono real. Descubrimos en Salomón que Dios no toma represalias ni declara venganzas ante David y su descendencia, sino al contrario, Salomón es signo de la grandeza de David y de su reinado, ¿verdad? De esta manera descubrimos una constante: Dios supera todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Él nunca vuelve a recordar los pecados y por tanto tampoco debemos contemplarlos más. Nosotros lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Sin embargo, yo sé que, bueno,
la experiencia que me han platicado muchas de las personas que han acompañado a las personas en su lecho de enfermedad y cercanos a la muerte, es que llegan a atormentarse precisamente por los pecados. Recuerden más las cosas negativas. Yo pues pienso que esto que les comenté nos puede ayudar, ¿verdad? Precisamente a pedirle al Señor que nos sintamos agraciados realmente, ¿verdad? Porque ya estamos salvados por Jesús y que no, en el momento de nuestra muerte sea una muerte, pues una santa muerte, ¿verdad? Bien, estando Dios dispuesto a concederle lo que le guste, Salomón pide sabiduría para gobernar bien al pueblo. Así Dios le concede sabiduría para guiar a su pueblo y le edificará su templo, donde se colocará el arca de la alianza, símbolo de la fidelidad a Dios. Sabemos que David primero era el que quería hacer el templo al arca de la alianza, ¿verdad? Porque él decía, yo estoy aquí en un templo bien bonito, y veía allá la tienda donde se guardaba o donde estaba el arca de la alianza, y Diosito está allá en una tiendita bien simple, bien sencilla, y Dios le dice, tú no me lo vas a construir, ¿verdad? El que lo va a hacer va a ser tu descendiente. Y precisamente a Salomón le toca hacer este templo. Dicen que Salomón consiguió lo más hermoso que había en ese tiempo: mucho oro, mucha plata, muchas piedras preciosas, las mejores maderas, ¿no? Telas, todo, lo mejor de todo para construir este templo. Por eso el templo de Salomón dice, por tanto, por la monarquía Dios sigue preparando la descendencia de donde nacerá el Hijo de Dios, el Mesías esperado por todas las generaciones. El reinado de Salomón representa la época de oro de la historia de Israel. Su sabiduría y su riqueza se hacen proverbiales. La construcción del templo, hasta lo que le quería leer, la construcción del templo representa su obra culmen. Es una de las maravillas del mundo antiguo y el corazón del pueblo de Israel. Lo malo del pueblo de Israel es que tomó al templo de Israel como una especie, al igual que el arca de la alianza, como una especie de amuleto. Mientras nosotros vayamos al templo y mientras estemos siempre con el arca de la alianza, nada nos va a pasar. Pero lo que no entendieron nunca es que el comportamiento era el que importaba, que el convertir el corazón y volverlo a Dios era lo más importante. Por eso, llegó a suceder lo que todos sabemos. El templo de Israel se destruyó muchas veces y se construyó también muchas veces, ¿verdad? Al menos 3 son las que yo recuerdo, ¿verdad? Pero, incluso actualmente, pues ya no está el templo de Israel, de Jerusalén, ¿verdad? Está ahí un muro que dice que es el muro de los lamentos, ¿verdad? Que se dice que formaba parte del templo de Jerusalén. Pero incluso, no tenemos la seguridad de que realmente sí haya sido de ahí. Ahora, no obstante toda la sabiduría, Salomón se desvió del recto camino y cae en la idolatría. Nuevamente el pecado que desagrada a Dios, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa? Pues lo mismo que hizo aquel amigo melenudo. Tiene como mujeres a 700 esposas y 300 concubinas. Tenía más, ¿verdad? Y Dios le había dicho, puedes tener las esposas que quieras, pero que sean del pueblo de Israel. Pero no obedeció, dijo, no, pues están más bonitas las otras. Y entonces agarró, ¿verdad?, de todos lados, de los que ellos iban precisamente conquistando y que estaban a su servicio. Entonces, tomadas de entre los pueblos paganos, y estas permitieron su corazón. Y Dios decide castigarlo mediante la división del reino. Mucha sabiduría, sí, fue lo que pidió, pero al último la sabiduría ya no la tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque volvió nuevamente sus ojos a las cosas del mundo, a las cosas de los hombres, y se olvidó de Dios. Entonces, cuando uno divide el corazón, ¿verdad?, entre las cosas del mundo y Dios, pues ya estamos jugando mucho, ¿verdad?, con nuestra salvación. Debemos siempre tener nuestro corazón en primer lugar para Dios. Ahora bien, vamos a terminar ya nada más con esto. La división del reino es la consecuencia precisamente de esta desobediencia de Salomón. A la muerte de Salomón, su hijo Roboam trata de aumentar los impuestos aconsejado por jóvenes inexpertos. ¿Qué es lo que sucede? Salomón tampoco era una blanca paloma. Salomón explotaba mucho al pueblo
le pedía altos impuestos para poder hacer todas esas grandes construcciones que él pues construyó, ¿verdad? Como las del templo, y aparte otras construcciones que hizo. Entonces el pueblo ya se veía así como ahogado por tanta presión, por tanta exigencia, y lo sucede en el trono a su muerte Roboam, su hijo, y entonces pide consejo primero a los ancianos, a los sabios, y los sabios les dice: oye, quiero aumentar los impuestos para tener lana, ¿no? Y poder hacer grandes obras como mi papá. Y le dicen los ancianos: no te conviene, el pueblo está cansado, mejor no aumentes los impuestos, es más, ayúdalos y vas a ver que ellos te van a corresponder. Y le pide después su consejo a los jóvenes que eran como él, pues era muy joven Roboam, y estos jóvenes le dicen: sí, explótalos, pídeles, tú eres el rey, tú puedes exigirles y pídeles. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que las 10 tribus del norte se rebelan, reconociendo como su rey a Jeroboam. Lo desconocen a este rey, a Roboam lo desconocen, y entonces reconocen a Jeroboam, que es, bueno, ya dijimos, se divide el reino, se divide en dos. David fue el único que lo pudo hacer, que se reunieran las 12 tribus de Israel y que de alguna manera estuvieran en todo unificadas, ¿verdad? Porque recuerdan que eran 12 tribus y nada más se reunían cada vez que para el culto, decía ahí al principio, y también cuando eran atacados. Ahora, vénganse, ayúdenos. Era para lo único que se reunían. Pero ya después, en el tiempo de David, como si unifica a todas las 12 tribus, se forma un reino nada más. A la muerte de él lo sucede Salomón, y con Salomón, cuando muere, el reino se divide en reino del norte y reino del sur. Y en el caso de las 10 tribus del norte, se reconoce entonces como rey a Jeroboam. Y bueno, precisamente el reino del sur estaba formado por Judá, ¿verdad? Por Judá y por Benjamín, la tribu de Benjamín. Eran las dos que lo constituían. Y con la división política viene la división religiosa también, puesto que Jeroboam, este nuevo rey que ahora reconoce, establece santuarios y nombra sacerdotes, pero que no pertenecen a la tribu de Leví, que había sido el mandato precisamente de Yahvé Dios, ¿verdad? Que de la tribu de Yahvé y de Leví surgieran los sacerdotes. Entonces empieza a ver aquí también esta división. Estamos ya hablando que estamos situados en el año 931 a.C. El reino del sur abarca las tribus, estamos ahí lo que acabamos de decir. El reino del sur abarca las tribus de Judá y Benjamín. Las demás tribus constituyen el reino del norte. Y todo fue como consecuencia del pecado que cometió este rey Salomón, la división de este reino. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Acuérdense que nada más es como una introducción, ¿verdad? Eso del Antiguo Testamento. Para la siguiente vez vamos a ver ya los profetas y los demás libros que nos faltan. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O todo es claro como el agua? ¿Quién gobernaba el reino del norte? ¿Jeroboam? ¿Quién reinaba? ¿Quién gobernaba o reinaba? Sí, era Jeroboam. A la muerte de Salomón se dividen dos reinos, y uno, el del norte, lo gobierna, o es su rey Jeroboam, y el del sur es Roboam, ¿sí? Ellos son los que precisamente gobernaban estos. Entonces son los otros 10 hijos de Israel, los que forman parte de la otra, del reino del norte precisamente. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues aquí le vamos a dejar. Padre, nos hace favor de darnos su bendición. ¿Ya se acabó? Ya, pues llega usted cuando ya nos vamos a ir, y dijo, ya tenemos sueño. Ya lo regañaron. Apenas estaba entendiendo el reino del norte, ¿no? Eso va al reino del sur. Pues recordarles también a todos que los jueves tenemos nuestra reflexión sobre la esperanza cristiana, y lo hacemos con todas las pastorales y movimientos y asociaciones, y pues es igualmente 1 hora.
Y recordarles también que el día 3 de octubre vamos a participar en una caminata que se llama Caminata por la Paz del Templo de San Francisco a la Santa Cruz. Vamos a llevar carteles sobre la paz y vamos con citas bíblicas también que hablen de la paz. Y vamos a ir juntos de San Francisco al Templo de Santa Cruz a las 4:30 para comenzar, llegar a las 5, más o menos a las 5 de la tarde al Templo de la Santa Cruz, así que los esperamos a todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes de los que están en nuestra que con nosotros la paz de ustedes. Tú te nos proteges, Padre, de la Madre, de Buenas noches. ¿Qué? ¿Eh? Sí, hasta luego. Oye, Raúl.